tardes a todas las personas que se están conectando a la última videoclase de este curso sobre periodismo, migración, que es apoyado por la Konrad Adenauer, la CAS, y también por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Es un curso que hemos desarrollado, como ustedes bien han visto, durante estas 4 semanas en las que hemos tenido un contenido muy completo y que esperamos que pues hayan podido pues disfrutar al máximo. La idea de esta última videoclase, como les comentábamos, tanto en la plataforma como a través de los mensajes de correo, es hablar un poco más sobre cómo cubrir la migración desde el periodismo y también que ustedes puedan aprovechar para hacer preguntas a estos dos expertos que tenemos hoy, que es Gina Morelo y José Guarnizo, que han cubierto muchísimo el tema de la migración en Colombia. Entonces, bueno, y en Latinoamérica. Entonces, para que ustedes, por favor, aprovechen a estos dos expertos y les pregunten todas esas cosas que quieran resolver. Simplemente quería dar un par de avisos. Esta semana culminamos este curso virtual. Ya saben que tienen chance nada más para presentar su propuesta de investigación periodística. Entonces no dejen pasar esta oportunidad porque vamos a hacer una selección. Las 7 mejores historias van a producirse e investigarse en un gran formato. Vamos a tener para esta producción de historias un acompañamiento editorial, una revisión también legal para estas historias y una revisión de datos, lo cual va a garantizar que vayamos a tener excelentes producciones periodísticas sobre este tema de la migración. Entonces, invito a que por favor no pierdan el impulso. Ya esta última parte que vamos a hacer es precisamente la entrega de esta historia. Si tienen también dudas sobre el formato, sobre la matriz Data Rakers que está en la plataforma, pues es el momento también de hacer las preguntas. Y por último, por favor, en el último módulo, en la última parte, hay una evaluación, hay un formulario. Queremos que lo diligencien porque con ese formulario vamos a poder realizar los certificados digitales. Si no diligencian la evaluación, pues no vamos a poderles entregar los certificados. Entonces, por favor, no dejen pasar tampoco esta actividad. Entonces, sin más preámbulo, pues le doy la bienvenida a Gina y a José para que inicien esta videoclase. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos otra vez por acá en un espacio de consejo de redacción que me alegra muchísimo. Y bueno, por supuesto, pues todavía más tener la oportunidad de seguir conversando sobre un tema que nos ha atravesado profundamente a todos en América Latina en el último tiempo, por estar viviendo uno de los movimientos migratorios eh, mayormente notorios en estos tiempos, ¿no? El de la migración venezolana en particular, pero que junto a todos los movimientos o las historias de movilidad que se vienen sucediendo en los últimos tiempos, pues marca de alguna manera el inicio, el fortalecimiento de una agenda que llegó para quedarse. Con eso quiero un poco como instarlos a pensar de alguna forma que estas coberturas merecen ser sostenibles en el tiempo porque están transformando a los países, a los gobiernos y a las personas. Y bueno, para mí también es un gusto conversar con un gran colega, a una persona que admiro profundamente, José Guarnizo, pues no solamente por el ejercicio en la cobertura migratoria que de alguna manera pues, nos ha permitido juntarnos ya hace un tiempo, y es bonito porque precisamente por eso fue que empezamos como a vernos más y más, sino por ese interés tan legítimo que tiene sobre el ejercicio periodístico en un país como el nuestro que requiere de más periodistas y sobre todo más medios para seguir democratizando este ejercicio y brindando más herramientas. Un saludo, José. Yo te saludo desde Montería. Hola Gina, ¿cómo estás? Quiero saludarlos a todos también. Muchas gracias por permitirme hacer parte, pues primero del libro, luego de, digamos, de los talleres, de todos los encuentros que hemos tenido. Para mí es, digamos, es un placer siempre este tema, ¿no? Entonces, digamos que nunca lo he sentido como una obligación, un trabajo, sino como algo que disfruto mucho aprendiendo. Yo he aprendido mucho de vos también, Gina. Admiro mucho tu trabajo y nada, pues aquí estamos para que conversemos del tema.
Bueno, a estas alturas del partido yo un poco me imaginaba que íbamos a estar en territorio haciendo esto. Pero bueno, nos vino la pandemia y ahora estamos aquí y lo importante es que gracias a distintas organizaciones que creen en Consejo de Redacción, pues podemos seguir remando este barco de cobertura migratoria. La metodología que le voy a proponer a todos los compañeros que están acá en este espacio, vamos a hablar unos minuticos de algunas reflexiones en particular que tenemos José y yo con relación a la cobertura. Y yo los invito a que vayan formulando las preguntas a través del chat, pero que también si algunos quieren hacer las preguntas de viva voz, levanten la manito y les damos la palabra para que podamos hacer de eso un diálogo, pero que seamos súper puntuales con nuestras preguntas, de tal suerte que podamos darle mayor posibilidad a los compañeros que a bien tengan también sus inquietudes, sobre todo porque a esta fase, como lo planteó la gestora de este proyecto, Victoria, a esta fase lo importante ya son las ideas de trabajo, las ideas planteadas en la matriz, y pues por supuesto todas las inquietudes que puedan derivarse de allí va a ser muy importante para ustedes que se van a una fase de reportería, ojalá en campo, incluida la versión remota, ahora mismo todos los caminos deben conducir a las posibilidades de seguir haciendo periodismo. Mi reflexión la voy a sumar en unos puntos muy concretos, y es un poco, la primera cosa es dónde buscar las historias de la migración. Esa pregunta me ha atravesado mucho desde el 2017 cuando comencé el trabajo de cobertura de Venezuela, y que a lo largo de este tiempo que he llevado en talleres de formación por diferentes lugares físicos y virtuales, me ha conducido a una respuesta en particular, y es que yo creo que la cobertura de estas grandes historias comienza con una mirada de los derechos humanos. En clave de derechos humanos, un migrante de cualquier nacionalidad, por supuesto, es un ser humano y tiene derecho a todo, como tú y como yo, por mencionarlo de alguna forma. Entonces yo creo que allí están esas primeras posibilidades de acercamiento y de sensibilización de un tema que está tremendamente cargado de humanidad. La segunda reflexión es que yo creo que la migración es un viaje de ida y vuelta y siempre nos convida a mirar hacia atrás, tanto a los periodistas, por supuesto, a los migrantes ni se diga, pero a los periodistas muchísimo, porque cada historia sobre migración es una invitación a devolvernos un paso más atrás con ese migrante para reconocer su momento de partida, pero también su momento en que se encontraba contento y se encontraba feliz en un lugar, y que en determinado momento, por el derecho que le asiste a movilizarse, toma esa determinación y se va, y parte por nuevas historias. Un tercer aspecto importante es que creo que en esta gran avalancha de estigmatización que sufre un tema como la migración y sufren los migrantes, porque el miedo al desconocido, el miedo al que se considera como invasor en territorio es real, no es algo que estemos aquí inventando, sucede, lo vemos, no debería ser así, pero pasa. Creo que en esas estigmatizaciones podemos encontrar grandes oportunidades para reelaborar los relatos y para pensar en nuevas narrativas que justamente combatan xenofobia, aporofobias, colorismos, estigmatizaciones y toda esta suerte de asuntos que golpean y afectan tremendamente al migrante. En ese sentido, al estar en campo y al lanzarte ya un poco al asunto, recomiendo 10 cositas. Como periodista que investiga sobre la migración, no realices solo conteo de migrantes, explica sus realidades. Se trata de historias, no de números. Todo lector es un marciano, como lo decía el maestro Miguel Ángel Bastenier. Por ello es importante investigar el contexto de las migraciones para profundizar en toda la carga narrativa que tiene. Jamás des por obvios los hechos, son complejos siempre en todas sus formas y en todos sus casos. Creo que estos temas obligan al periodista a sumergirse mucho más, no solamente en la historia del drama, porque la sobreexposición de esas historias nos puede conducir a una cosa que criticamos mucho, que es la pornomiseria, pero que precisamente cuando no damos por obvios los hechos podemos comprender y entender mejor esa realidad que está viviendo alguien o algunas personas. Nunca vayas con la manada si lo que buscas es profundizar y hacer diferencial tu reportería. Claramente estas historias por exigirle al periodista una cercanía mucho más especial con quienes se movilizan, con quienes están
reconstruyendo sus vidas lejos de la que tenían, del lugar en el que nacieron o crecieron, obliga precisamente al colega a que se pueda relacionar más profundamente con él. Por eso andar en manadas no favorece la confianza, no favorece la cercanía, el respeto y, por supuesto, la comprensión del discurso. El punto de partida es la observación profunda, si lo que pretendes es hacer investigación. Ya creo que en muchos de estos espacios han podido hablar sobre los sentidos del periodista, que a mí me gusta mucho trabajar cada vez que pienso en una historia, el ser, estar, ver, oír y compartir. Yo diría que ese estar para ver y para observar es como el primer asunto en esas historias. Y luego, en un segundo momento, es el de la escucha activa, porque si algo es ausente en la cobertura migratoria es el tiempo suficiente para escuchar lo que le ocurre a los migrantes, porque después de cierto número de historias, de alguna manera terminamos normalizando la realidad de ellos atravesando en el Transmilenio, por las estaciones de Transmilenio en Bogotá o por los puntos fronterizos en nuestros países o por la carretera Tumbes, Perú, y se trata de que no permitamos esa normalidad. Imagina lo que pensaría tu mamá sobre lo que escribes. Esa es la mejor forma de intentar de ponerte en los zapatos del otro. A mí la frase de ponerme en los zapatos del otro nunca me ha gustado, me parece que es mentirosa, pero sí creo que funciona cuando yo digo, si fuese tu mami la que leyera tu texto o tu historia y ella fuese la que te dijera las reflexiones, ¿cómo te sentirías tú? Entonces trata de pensar siempre cuando escribes que quien te va a leer es la persona que más te aprueba, pero también te cuestiona o te regaña. Y eso creo que te blinda para cometer errores o por lo menos disminuirlos. No conjugues el verbo juzgar en ninguno de sus tiempos. Y me refiero a la cobertura. Juzgar aquí a veces lo dejamos soslayar solo con miradas, solo con cercanías, entonces hay que cuidar mucho eso. Protégete al reportear, porque nadie lo va a hacer por ti. Y cuando tú te proteges como reportero, estás protegiendo a tus fuentes. Los migrantes y los que van en condición de refugio o solicitud de asilo atraviesan situaciones tremendamente peligrosas. No hay que desconocerlas, hay que ser muy conscientes de que cualquier imprudencia que cometamos como periodistas y cualquier falta de cuidado en la protección nuestra también puede derivar en riesgos para ellos. No negocies el código de ética del periodista que investiga. Con los migrantes, como con todas las fuentes, hay que hacer acuerdos muy claros sobre en qué momento revelar o no las fuentes, qué tipo de asuntos que nos confían podemos emplear o no, cómo va a ser ese relacionamiento que vamos a tener, pero nunca, de alguna forma, negociar ni tramitar nuestra cobertura sobre los hechos desde lo periodístico y desde la ética que requiere el oficio para hacerlo bien. Y tercero, y último, el último aspecto es toma distancia al valorar finalmente los hallazgos de la reportería para que puedas precisamente pedir ayuda y que otros también lo miren y puedan encontrarse puntos de acuerdo entre esa mirada externa y cuando tú estás trabajando. Y me refiero a esto cuando ya tengan toda la reportería en campo y hayan regresado. El mensaje aquí es siempre hagámonos acompañar de buenos editores para todos los trabajos que hagamos. Y en migración necesitamos otros ojos para poder desprender un momento el asunto, de sumarle nuevas miradas, encontrar mejores balances y lanzarnos a la cobertura, a la escritura o a la producción de las piezas en el formato que decidamos con todo el cuidado y por supuesto con todo el respeto para los demás. Entonces, esa es como mi reflexión inicial de mis punticos de invitación para lo que representa la cobertura. Ahora le doy la palabra a José. Muchas gracias, Gina. Bueno, yo quisiera recordar el año 2009 como el año en que pues, comencé a acercarme pues, a una historia de migrantes. Y quiero recordar ese momento porque yo recuerdo que en la sala de redacción del Colombiano, que era el periódico donde yo trabajaba, llegaban constantemente boletines de prensa de la policía del Urabá, en la que mostraban pues, a unos migrantes asiáticos, africanos, y los mostraban como capturados. Entonces los boletines de prensa decían que habían sido capturados 20 asiáticos, y lo que hacía generalmente el periodista en Medellín
era como transcribir un poco ese boletín de prensa y esa era la noticia que reportaba. La primera vez que yo fui y me enfrenté pues como con esta realidad, me di cuenta que ellos estaban siendo injustamente presentados como delincuentes cuando en realidad eran víctimas posiblemente del delito de tráfico de migrantes, que es, digamos, un delito, el tercer delito que más réditos deja en el mundo después del narcotráfico y del tráfico de armas. Y eso me llevó a pensar que en temas de migración hay un gran vacío de conocimiento como en el, como sustrato cultural, ¿no? No se sabe, la gente, digamos, opina sobre la migración, pero a lo mejor le hace falta estudiar un poco que este es un tema de derechos humanos, ¿no? Y yo creo que los periodistas no nos podemos permitir eso, incluso estamos llamados y estamos siendo llamados a estar constantemente estudiando, a tener en cuenta un marco de derechos, un marco normativo, un marco de jurídico, un marco de tratados internacionales que ha suscrito Colombia. Yo creo que no se puede simplemente ir detrás de lo que diga pues una fuente oficial, sin dos cosas. Primero, como lo decía, llegar a un punto en que hay que saber, o sea, no puedes dejar que te metan los dedos a la boca y tienes que tener como ese sustrato para poder depurar la mirada, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que sí se necesita empatía y sí se necesita saber y conocer la historia. A mí me parece muy interesante, Gina, vos que lo conoces muy bien, los planteamientos de Tulio Hernández, cuando habla y cuando dice que somos un planeta de migrantes y que la migración ha estado atada a la evolución del ser humano, digamos, desde que conocemos al ser humano como ser humano, ¿no? Todas las culturas han migrado y siempre hemos tenido la calidad de ser visitantes y de ser receptores. Y en el ser receptores también se han originado estigmas alrededor de la migración. Es decir, casi que históricamente, digamos, la historia cuenta que en casi todos los procesos de migración han existido estigmas, ¿no? Estigmatizaciones, rechazos, ¿cierto? Digamos que, pero lo que nosotros no podemos hacer en pleno siglo XXI es aceptar, por ejemplo, el discurso de la xenofobia, porque sí, o sea, porque hay que aceptarlo, porque, digamos, no hay otra forma de cuestionarlo. Yo creo que no estamos en esos tiempos, estamos en pleno siglo XXI y yo creo que todos los ciudadanos sí estamos llamados y yo creo que nos exige un poco la vida misma, que sepamos que no es aceptable, ¿no? Que no es aceptable la xenofobia, que no es aceptable la estigmatización, pero ¿cómo se combate eso? ¿Cierto? ¿Cómo se combate? Se combate pues haciendo buen periodismo, se combate investigando los hechos, mostrando los datos, ¿cierto? Por ejemplo, hoy hay pues una polémica grande por unas declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, alrededor de pues, un tema, pues una declaración que dijo que los venezolanos nos están haciendo la vida a cuadritos, en fin. Y yo creo que eso me ha llevado a reflexionar muchísimo. Y yo creo que ahí es donde se necesita el periodismo. Menos las opiniones y más el periodismo. Es decir, mostrar datos, mostrar, por ejemplo, que es que cuando hablamos de delitos que se cometen en la ciudad, el 94% de esos delitos los cometen colombianos. El 96%, el otro restante son extranjeros. Entonces, digamos que no, estadísticamente no podríamos decir que la condición del extranjero es lo que está afectando la criminalidad o la seguridad en la ciudad. Y eso los ciudadanos no lo saben porque se quedan con un titular de pronto que le faltó, digamos, una mano editorial,
se quedan con eso y la percepción termina siendo más fuerte que la realidad. Y yo creo que nosotros, los periodistas, somos llamados a ser testigos de la realidad. Nosotros somos unos testigos, pero tenemos que ser unos testigos con mirada depurada, ¿no? Entonces, bueno, creo que no hay, digamos que los criterios mediante los cuales ejercemos el periodismo se basan, digamos, ante todo en intentar ser rigurosos. A uno no lo pueden obligar a que encuentre la verdad, pero sí a que la busque. Y yo creo que si bien la verdad es un concepto absolutamente etéreo, inalcanzable, utópico, uno sí puede encontrar indicios, puede encontrar pruebas, puede contrastar testimonios y eso va llegando a que el periodista pueda decir si algo es veraz o no es veraz. Digamos, no la verdad absoluta, pero yo puedo decir, después de una investigación y después de haber atado cabos, contrastado fuentes, que algo es veraz o no es veraz. Y si alguien, por ejemplo, un gobernante, y saquémoslo del ejemplo de Bogotá, pongámoslo en otro contexto, dice que, digamos, la criminalidad se debe a la llegada de extranjeros, pues no es cierto. Y sabemos cómo encontrar y buscar los datos que dan cuenta de que esa afirmación no es veraz, ¿no? Entonces, eso es como mi reflexión inicial o a manera de introducción. Y bueno, pues ojalá aprovechemos este espacio para conversar con Gina, para intercambiar ideas y para que ustedes también hagan preguntas y alimenten un poco también, digamos, este debate, este debate tan interesante, tan actual y tan necesario. Yo creo que hacía mucho tiempo yo no estaba en un panel que fuera tan coyuntural y tan necesario. Yo creo que nosotros hace varios años no nos imaginábamos que estos eran los grandes temas periodísticos, ¿no?, del momento, porque muchas veces yo creo que allí, no sé si también te pasó, que investigamos la migración, pero de una manera periférica, dentro de una sala de redacción, no todo el mundo hablaba de este tema, pero creo que así como los temas de medio ambiente, el tema de la migración, los temas de derechos humanos, pues están todos los días, digamos, en la agenda y cada vez son más necesarios y cada vez hay que, digamos, agudizar la mirada y prepararnos mucho más para hacer un mejor cubrimiento. Vale, José, muchas gracias. Sí, a ver, yo quiero agregar algo allí con relación a las coberturas. A finales del 2017, el tema de la migración me llevó a mí a la cobertura a partir de una imagen muy concreta. Los migrantes venezolanos arrastrando sus maletas por la estación de Transmilenio de la 26, enfrente del periódico El Tiempo, diario para el cual estaba trabajando en ese momento. Eso, unido a la cobertura que se hacía sobre lo que estaba sucediendo desde el diario, que tenía una mirada eminentemente política, por las distintas discusiones que existían entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano, me llevó a mí a decidirme en que esa narrativa tenía que cambiar. No creo que un fenómeno como el de las migraciones se deba mirar desde una sola orilla. Es un asunto, yo diría que multicausal, y requiere precisamente, como nos lo han podido enseñar sociólogos que han estado muy metidos en el tema, como lo mencionaste tú, Tulio, el profesor Tulio, con quien he tenido la fortuna de impartir varios talleres en América Latina, hablábamos un poco sobre estas multicausalidades. Y es tan importante entender ese contexto multicausal, porque solo por mencionar el fenómeno migratorio venezolano, estamos hablando de que no lo denominan como una migración o una movilidad humana dentro de las características que ya pueden estar dadas o categorías que pueden estar dadas ya dentro de lo que se considera de la Convención de Cartagena, sino que se está hablando de una emergencia humanitaria compleja que precisamente mezcla otros ingredientes y lo hace todavía mucho más difícil de comprender. Y en ese sentido yo quiero hablar precisamente de los riesgos y las oportunidades que plantean el tema, o sea, en clave de riesgos o desafíos y oportunidades. Uno de los riesgos es, al no comprender y entender la realidad y los entornos que propician las migraciones, ese riesgo se traduce inmediatamente en una limitada oportunidad de hacer una cobertura mucho más amplia. ¿Cobertura como cuál? Por poner un ejemplo, como el gran trabajo de investigación que recién se lanzó desde CLIP y en el que participó José, haciendo una mirada
muchísimo más integral y global sobre un fenómeno migratorio que comienza en otros lugares y que desemboca en nuestra América Latina atravesándola por diferentes países. Entonces ahí te pregunto, José, ¿qué sucede cuando esos contextos no los conocemos profundamente? No tenemos obligación de saberlo todo, como decía el maestro Germán Castro Caicedo, pero sí tenemos la obligación de saber quién lo sabe e ir a preguntar. Y cuando no hacemos las preguntas y cuando no las tenemos claras, vienen los problemas. Pero cuando se logra entender que el fenómeno trasciende mucho más y que es una historia de movilidad, que es la historia de la humanidad, el concepto cambia. Creo que eso pudo haberles pasado a los que hicieron esta gran investigación Migrantes de Otro Mundo. ¿Qué opinas de eso? Sí, fue muy interesante porque digamos que el principio de esa investigación era compartir información para que otros pudieran ir haciendo sus propias investigaciones. Entonces era poner, digamos, no cada uno va a hacer su partecita, éramos 12, 13 medios de comunicación o 20 periodistas, y lo que queríamos hacer era, primero, digamos, encontrar 3 niveles de la migración transcontinental. El primer nivel era saber quién estaba detrás del tráfico de los migrantes desde Asia, desde África, pasando por Brasil, Colombia, Centroamérica y Estados Unidos. ¿Quién se estaba llevando la plata? ¿No? En segundo nivel, queríamos contar las historias, ¿no? También, digamos, de una persona que sale desde un punto en Bangladesh, cruza medio globo terráqueo, termina en Turbo, pasa el tapón del Darién y llega a Estados Unidos. Y tercero, una cosa que fue muy interesante, era como crear un mapa con los caídos. Los caídos los llamamos a las cruces, a los muertos, incluso que no están en las bases de datos de los gobiernos, ¿no? Entonces era recabar en esos 3 niveles toda la información, subirla para que otros con esa información pudieran hacer cosas. Entonces, por ejemplo, pasó una cosa bellísima, que fue que en el año 2015 yo tomé una fotografía en una casa abandonada en un pueblito que se llama Puente América, es el río Atrato, llega al río Cacarica, es otra entrada atrás del tapón del Darién, que es bastante, digamos, era muy difícil, en ese momento estaban las FARC, entonces era muy difícil el acceso, y yo recuerdo que había una casita donde el pueblo afro dejaba quedar a los migrantes que pasaban por ahí, generalmente asiáticos y africanos. Y yo tomé unas fotos, y dentro de esas fotos, pues ellos escribían en las paredes de esa casita sus nombres o dejaban cartas. Entonces, yo subí esas fotografías, y en esas fotografías estaba, imagínate, en plena selva, la mitad de la selva, año 2015, había una carta de un ciudadano de Bangladesh que le mandaba un mensaje a su hermano diciéndole que se devolviera, que esto era terrible, que Colombia era un sitio donde los iban a matar, en fin. Entonces yo puse a disposición esa información, y esa información la agarró otro periodista de Bangladesh y buscó a ese chico que había escrito esa carta y lo encontró en Nueva York. Y lo entrevistaron en Nueva York, le hicieron fotos, le hicieron videos en Nueva York, contaron esa historia, y yo no hice nada. O sea, yo simplemente compartí información. Igualmente pasó conmigo. O sea, la historia que reconstruí con algunos compañeros también se terminó de cuajar después de que una periodista de Panamá me pasó cierta información, y era, digamos, hace un año hubo un naufragio en el que murieron 21 migrantes africanos, ocurrió por las mismas fechas en que ocurrió el atentado a la Escuela General Santander de la Policía, murieron casi la misma cantidad de personas, pero digamos que estuvo cubierto vagamente por la prensa colombiana. De hecho, las 2 veces que fuimos a la zona, la gente se quejaba incluso de racismo por parte de los medios de comunicación. Claro, nosotros estamos acá en los extramuros, a nosotros nadie nos cubrió, nosotros llamamos a los medios de comunicación, aquí vino alguien del Tiempo, pero pues, digamos, no llegaron a fondo de los hechos, en fin, se quejaban de eso. Entonces, la primera vez que fuimos, encontramos un cementerio con 21 tumbas de NN, y esa primera vez yo me senté en el cementerio y le dije a mi compañero como, oye, este reportaje no tendría sentido si no logramos ponerle nombres a estas 21 tumbas.
porque esos nombres son unas historias que hay detrás. Y luego de 9 meses de investigación, logré tener 12 nombres de 21 y reconstruir 12 historias de 21. Los otros están pendientes, ya hay algunas pistas, pero el paso siguiente es ir al cementerio de Acandí, poner una placa con esos 12 nombres que logramos reconstruir, encontramos sobrevivientes en otras partes del mundo, pero para eso puede servir el periodismo también, para otorgarle cierta dignidad digamos, a personas que murieron, a familiares que pensaron en algún momento que sus historias no importaban, que una mujer en Nueva York del Congo, cuando la llamamos, decía, yo pensé que a nadie le había importado ese naufragio, yo pensé que nadie se había interesado en un año porque ahí se quedó mi hijo y mi bebé, mi hijo y mi esposo, y yo pensé que a nadie le había interesado en el mundo y ustedes son las primeras personas que me llaman a preguntarme por ese caso. Entonces, bueno, creo ahí medio contesté la pregunta, me fui por otros rumbos, pero me parece como también puede ser como esa experiencia de ese trabajo como un punto de partida de esta conversación también. Vale, no te saliste y de hecho eso me da pie para volver a la idea esta de estos viajes permanentes de ida y vuelta en las coberturas migratorias. De hecho, recién estaba viendo un trabajo muy bello que hicieron la gente de 5W, Agus y Ana, sobre todo Ana, un documental muy bello que se llama Bosa, que es como, sí, además que es increíble porque lo que hace la documentalista y la investigadora es recoger todas las fotografías selfie que se hacían los migrantes antes de salir de sus países en África. Luego las juntan con un relato narrativo muy claro de ellos en sus travesías, ¿no? En sus travesías y en sus niveles de complicación para mostrar como esas distintas caras y lo que representa, la fuerza que representa la palabra bosa cuando llegan a un punto en donde aparentemente bosa es libertad, ¿no? Y digo aparentemente porque luego lo que viene para ellos es otro rollo mucho más complejo, pero es eso que hace Ana y un poco lo conecto muy bien con la experiencia tan profunda que nos plantea José, es esto de volver, o sea, de volver a puntos de origen de una historia, de un cuaderno, de unos nombres, de unas tumbas, de unas selfies, para recoger y volver a enganchar y volver a cargar de humanidad la historia, pero además encontrar las respuestas que en algún momento nadie buscó o no se encontraron definitivamente. Pero al mismo tiempo abrir la puerta para tantas otras. Yo hoy día me pregunto, hoy estamos atravesando problemas muy complicados con relación a hacer periodismo en este tiempo remoto. Es difícil. O sea, si algo necesitamos los periodistas es acercarnos a la gente y más en tiempos de posverdad para que nos crean. Porque la crisis de credibilidad la crisis es de confianza y es absolutamente real. Sin embargo, hay unas apuestas grandes a intentarlo y al mismo tiempo que representa un riesgo vernos aquí, en esta pantalla, también resulta una oportunidad cuando tienes la posibilidad de conectarte. Yo hoy día estoy recogiendo historias de migrantes de hace 3 años, que los dejé instalados en algunos lugares de América Latina, con quien nunca perdí el contacto y que volver a ellos hoy me está dando un panorama distinto de lo que es la migración como oportunidad casi 2 años después. Entonces la pregunta para José es eso, o sea, estos viajes de ida y vuelta por volver a nombrar o por nombrar, por abrir el espacio para reconstruir historias o por otorgar espacios para que la voz circule y para que se rompan los silencios, ¿cómo podemos seguirlos alimentando desde un ejercicio periodístico en tiempo remoto? Claro. Pues yo creo que no es fácil, es un reto enorme. O sea, yo siempre decía que lo sigo pensando, que los grandes maestros de nuestro oficio son los libros y la calle. Y pues en este momento está difícil salir. O sea, es muy complicado llegar a los lugares. Bueno, ya estamos saliendo un poco más, pero igual no es fácil, es complicado porque, digamos, vos sabés, el espíritu de este oficio estás afuera, ¿no? No adentro. Y llevamos mucho tiempo adentro. Y afuera es donde suceden muchas cosas y cosas muy interesantes que los ciudadanos tienen derecho a conocer.
y que sería interesante que los ciudadanos conocieran. Entonces, pero bueno, digamos que nos tenemos que adaptar, son retos que se nos ponen por delante, a lo mejor en 5 años será otra cosa. En una época fue una violencia generalizada en contra de los periodistas, en otro momento fue el no poder acceder a ciertos lugares del territorio colombiano porque no se podía. En otros momentos era que te iban a secuestrar, en fin, digamos que el periodismo o los periodistas, como cualquier otro oficio, a lo largo de los años en este país tan complejo que es Colombia, se ha enfrentado, digamos, con unos muros que aparentemente hacen que uno diga, no, esto no se puede hacer, no, pero finalmente han aparecido periodistas valientes en todas las épocas, que han tenido ese espíritu de llegar al fondo de las cosas, de las situaciones, por muchos obstáculos que se le presenten. A nosotros nos tocó estar en esta pandemia, pero digamos, una historia no vale la vida de nadie, por supuesto, eso creo que lo tenemos claro. Sin embargo, también somos buenos para buscarle el lado a las cosas, buscarle el ladito, por dónde nos podemos meter. Entonces, si no puedo ir hasta allá, pues, ¿qué vamos a hacer? O si voy, ¿cuáles son las medidas que tengo que tomar? En fin, yo creo que el periodismo está en este momento más vivo que nunca. No son retos, son obstáculos, pero eso no quiere decir que dejemos de hacer nuestro oficio, nuestro trabajo, o que lo hagamos, digamos, sin tanto rigor, o que lo hagamos con menos esfuerzo. No, yo creo que están intactas esos recursos de volver a los lugares, de ir, de intentar ir. Si no se puede ir, pues no se puede, pero bueno, creo que ahí tenemos esos retos todos los días con los que nos estamos enfrentando. Vale, me parece chévere lo que mencionas hay dificultades, pero hay que tratar de sortearlas. Para un ejercicio que es curioso, porque hoy a esta misma hora, a las 3:30, pero en Venezuela creo que son las 4:30, se va a estar presentando un proyecto muy bonito en Efecto Cocuyo, el Festival Cocuyo. Es un proyecto que trabajamos como varias personas, varios periodistas y expertos de América Latina, y se llama Puentes de Comunicación. En ese proyecto, casi cuando estábamos desarrollándolo, el proyecto consiste en prepararnos para la cobertura migratoria, migración, refugio, asilo, todo esto, pero al mismo tiempo plantear una suerte de productos que van a salir. Y pensábamos un poco en cómo hacer reportería en versión remota, ¿no? O cómo enfrentarnos a este asunto de lo remoto. Y yo hice como un paralelo con otros 2 colegas y nos hacíamos esta reflexión. Si en campo íbamos a donde están las historias, en remoto hay que acercarse definitivamente a la historia. ¿Cómo? Si en campo te preparas, en remoto la prereportería debe profundizarse todavía más. O sea, el previo todavía más, precisamente porque el campo va a ser a través de una pantalla. Si en campo te enfocas en las personas, en remoto preselecciona muy bien a tus personajes, que sean redondos para poder contar esa historia. Un poco como dice el libro de cómo hacer periodismo de semana, que escribió la maestra María Teresa Rondero y Juanita León, que hablaban de qué vida vas a escoger para contar tu historia. Si en remoto explicas contexto, si en campo explicas contexto, en remoto estudia a fondo ese contexto. Si en campo trasciendes estereotipos, en remoto se hacen más confusos, por eso tienes que estar más alerta. Si en campo estás atento a la desinformación, de que no se te cuele, en remoto redobla la verificación. Si en campo cultivas empatía, en remoto esfuérzate más por comprender, escuchar y entender. Si en campo las palabras importan, en remoto dedica más tiempo a revisar el lenguaje. Y yo digo un poco, preocúpate por la ética de las palabras en un tema como este, tan sensible y de tanta complejidad, tanto para los protagonistas de las historias como para los gobiernos, que tienen unas obligaciones muy concretas de tejer una suerte de redes que garantice los derechos humanos de los migrantes, porque insistimos, como arrancamos tanto José como yo, movilizarse o la migración es un derecho, ¿no? Aquí voy a saltar a unas preguntas que ya tenemos acá, José, y es esta. Víctor Chávez, hola Víctor, nos pregunta, ¿cuáles creen ustedes que son los símbolos de la migración venezolana? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que
es una migración que se está dando por múltiples causas, ¿no? No es una sola causa. O sea, cada vez que vemos a un venezolano en nuestra cotidianidad, no podemos decir de buenas a primeras que se vino por X razón. Son múltiples causas y entre esas está temas económicos, hambre, seguridad alimentaria, persecución política, y eso está estudiado, digamos que esa es una característica, múltiples causas. Segundo, la migración venezolana fue vertiginosa, ¿no? Se dio casi que de un momento a otro, estalló, digamos, de un momento a otro, o sea, si bien se habían dado varias olas de migraciones venezolanas, un momento en que se dio, digamos, subió mucho más en porcentaje de lo que jamás hubiésemos esperado incluso, yo creo que nadie se lo esperaba. Y tercera característica que veo es que esta es una migración que llegó para quedarse. Y eso no necesariamente es una mala noticia. Yo creo que esto hace parte de una realidad importante que nos hace pensar en que Colombia es un país que también puede ser más multicultural de lo que ya era, ¿no? Colombia es un país, yo nací en Ibagué, me quedé en Medellín, o sea, yo tengo un acento súper mezclado, Gina es costeña, vive en Bogotá, o sea, tenemos, en este país hay una diversidad de culturas impresionantes y el venezolano llegó a enriquecer esa cultura. Me parece que es importante saber que esta no es una, digamos, esta no es una migración que va y vuelve, sino que posiblemente se va a quedar por muchos años. Y eso, en términos económicos, también está estudiado que es importante esta migración para el desarrollo del país. Y bueno, creo que estamos todavía muy crudos en los retos que hay de entenderlo o que la sociedad lo entienda, ¿no? Yo me muero de la ternura y me derrito viendo cómo ahora ya hay niños colombianos de padres venezolanos que están completamente integrados al sistema educativo colombiano y son chicos que a la vuelta de 20, 30 años pues van a ser colombianísimos y que esa raíz venezolana ya va a estar muy remota. Eso es lo que pasó con las migraciones colombianas en otros lugares del mundo, ¿no? En el propio Venezuela, en Europa, en Estados Unidos, en fin. Entonces, yo creo que hay mucho que aprender todavía de esta migración, pero nombraría esos tres aspectos por el momento. A mí me gusta pensar en clave o sea, por lo menos si tuviera que irme al pasado, con el profesor Tulio hicimos ese ejercicio, como si uno tuviera que resumir la migración venezolana, en cómo se ha venido dando, uno diría, caramba, están los que salieron en avión, los que salieron en bus y los que salieron a pie. Entonces, los que salieron en avión fue como ese primer grupo que tenía posibilidades económicas y que quería asegurar sus capitales. De esos hay varios en condición de asilo en Colombia. Los que salieron en autobús, que fue como esta suerte de clase media, y qué pena la estratificación, pero simplemente es para hacerme entender esta clase media, que viendo las condiciones tan difíciles de subsistir y de acceder a un servicio médico se movieron. Y una tercera imagen que se me queda, por supuesto, en la piel, más que en la cabeza, en la piel, porque la hice también, la ruta de los caminantes, un pedazo de ruta de los caminantes, todas las personas que salieron a pie y que ya fue una movilidad en masa muy notoria y que a mi manera de ver le puso tareas a los gobiernos de los países receptores. Colombia es uno, Colombia no era un país altamente receptor de migrantes, por el contrario, expulsores hemos sido. Y hoy día estamos teniendo en nuestro país un número importante de venezolanos. Otro aspecto que me parece muy chévere es mirarlo en clave de oportunidad. Y si me preguntas por símbolos, Víctor, yo te diría que me quedo con la imagen de los profesores del sistema de orquestas de Venezuela, que hoy día están participando de varios procesos de educación musical en Colombia. Y el aprendizaje que hay a nivel general en los territorios donde están ellos
es tremendo, tanto para otros docentes como para los niños o jóvenes que se benefician. Y otro asunto que es como mire, cuando yo empecé a hacer el trabajo de Venezuela a la fuga, con ponernos de acuerdo en un título fue muy chistoso, porque yo por lo general comienzo a trabajar siempre con los títulos de las piezas desde el día cero. O sea, es como una necedad mía de, ya, aquí tengo cómo se llama el trabajo, en beta, y parece que a veces se queda así. Entonces acá pensé Venezuela a la fuga, y recuerdo que Laura Weffer y Luzmeli Reyes, Laura era la coeditora conmigo y Luzmeli estaba trabajando en la investigación de campo en Venezuela y coordinadora del equipo de allá, pensaron ellas la diáspora de la arepa, ¿no? Entonces recuerdo, lo menciono porque yo un poco les dije, o sea, pero ¿por qué la arepa? Porque es que la arepa es de acá, no de Venezuela, pero era simplemente por molestar y por fregar con eso, pero a mí me parece que si tenemos que escoger símbolos, hay símbolos que nos plantean un ejercicio de unión y de integración, que a mí esa palabra me encanta mucho. O sea, ¿cómo nos integramos? Nos integramos alrededor de muchas cosas, ¿no? Entre esas la comida. Hoy hay una chica investigadora que ganó una beca dentro del proyecto que estamos haciendo de puentes, y ella está remontándose creo que el siglo pasado, para encontrar las semillas que había en la Gran Colombia, o sea, en todo el tema de la colonia, qué semillas alimentarias existían en Venezuela, en Colombia y en Ecuador. Se está preguntando eso. Entonces yo creo que hay como 30.000 formas de buscarnos las orillas para contar este tema, que claro, es doloroso, por supuesto. No estoy pretendiendo que digamos que esto es una mirada en blanco y negro positiva, sino que estoy invitando a que las formas de entrada a los temas pueden ser otras cosas maravillosas que combinen la integración y que nos permitan, por supuesto, también llegar a las historias complejas, duras y difíciles que hay, no detrás, que están de frente en toda esta cobertura migratoria. A ver, Juan David Rangel dice, tiendo a ser una persona que quiere combinar el mayor número de temas posibles. Por ello, a veces no logro profundizar lo suficiente en un solo tema. Siento que es difícil desconectar la migración de la crisis de salud pública por la pandemia y de las políticas de los gobiernos, tanto de la persona migrante como del país receptor. Me interesan los retos que las personas migrantes deben afrontar en temas de salud, vivienda y empleo. ¿Qué opinan del abordaje generalizado? ¿Han experimentado este tipo de desafíos? ¿Qué estrategias han usado para superarlos? ¿Quieres agregar algo allí, José? Bueno, pues sí, yo creo que la pandemia relegó muchos temas de la agenda, no solamente el tema de la migración, muchos otros, o sea, ciertos temas que estaban sucediendo al mismo tiempo, corrupción, violaciones de derechos humanos, conflicto armado, en fin. Pero hubo otro momento, como un segundo tiempo, digamos, en la pandemia, que como que caímos otra vez a la realidad, ¿no? Y ahí empezamos a ver otra vez que habían pasado muchas cosas con los migrantes mientras estuvimos en esa primera etapa hermética de pandemia. Muchos la pasaron muy mal, hay unas historias que nos han contado de cómo unos regresaron en condiciones bastante difíciles, complicadísimas, otros terminaron digamos, o sea, se estaban integrando y ya se iban a integrar y tuvieron que devolverse. O sea, en fin, pasaron muchísimas cosas, pero creo que el tema no estuvo tanto en la agenda. O sea, bueno, nosotros tenemos ya algunos circuitos de informantes que nos cuentan cosas, de personajes con los que estamos en total pues, contacto. Y nos vamos enterando de cosas, pero no lo veías en la agenda. O sea, hace poco vi en estos días una periodista de radio hizo una historia de un hotel donde se estaban quedando venezolanos que se quemó. Me llamó mucho la atención porque fue una situación bastante dura, pero no lo vi, sino solamente lo escuché en ese medio, no lo vi en otro más. Entonces, bueno, creo que es un buen momento para volver a retomar el tema, a volver a retomar esos hilos que habíamos dejado en algún momento abiertos de ciertas historias, porque las historias, no es que uno publique una investigación y ya se acabó. Yo creo que uno siempre termina de alguna u otra manera volviendo
a algo de esa historia o porque se te dio otro enfoque, otra mirada que no tenías pensado en el momento inicial. En fin, creo que tenemos un reto enorme de encontrar más miradas y de seguir hablando del tema y creo que por eso es tan importante que estemos, por ejemplo, en este momento conversando. Vale, vale, gracias. Bueno, por acá tengo John Carlos Gómez, nos dice, me encuentro en Arauca, donde la migración tiene más ingredientes para estudiar que en otras partes. La economía en Arauca siempre ha sido por el intercambio comercial entre los dos países. A pesar de la crisis en Venezuela, Arauca se convirtió en un lugar donde llegar a comprar víveres, bisutería, materiales de todo tipo y ahora hasta la gasolina es notorio. Las agencias internacionales radicadas en Arauca han oxigenado la economía local. Es un tema interesante para investigar. El tema del contrabando es un tema interesante, pero bastante delicado porque están inmersos temas de grupos al margen de la ley apostados en la zona fronteriza. Me gustaría conocer la opinión sobre estos tres temas y cómo abordarlos para realizar nuestro trabajo. Entonces, los tres temas que nos plantea José son economía en Arauca, afectada por todos los temas de, o sea, la movilidad altísima en Arauca, atravesada por una economía legal, una economía ilegal, de alguna manera, que está instalada y que hace peligrosos los temas como el rollo del contrabando. Y él pregunta, ¿cómo hacer estas coberturas en una zona fronteriza con altísimos niveles de complejidad como esta y de peligros? Bueno, yo creo que cada entorno va dando como las propias lógicas para el cubrimiento. Yo creo que nosotros, de alguna manera, en Colombia, hemos estado un poco acostumbrados, digamos, a sistemas de orden público, a tener que asegurarse muy bien si ir o no a cierto lugar. Pero una cosa que a mí siempre me ha funcionado es siempre, digamos, cualquier tipo de cubrimiento que uno vaya a hacer, siempre avisar a la comunidad a la que uno va a asistir, crear esas redes que en la misma comunidad sepan que uno está pues como detrás de ellos. Sin embargo, me parece que no, el hecho de que estemos hablando de migración no quiere decir que se necesita hacer un cubrimiento distinto a cualquier tipo de cubrimiento que uno hiciera, digamos, detrás de una investigación. Entonces, yo voy como a los principios básicos. Entonces, digamos, a hacer como un estado del arte de lo que hay, hacer un trabajo de campo hasta donde se pueda, el trabajo de observación también puede venir después de saber qué es lo que estoy viendo. O sea, una cosa es ver o que te cuenten qué cosas están pasando detrás de o subrepticiamente, pero antes de eso hay que haber hecho una investigación previa para saber que lo que estoy viendo lo estoy viendo no con ojos ingenuos, por ejemplo, sino que lo estoy viendo de una manera un poco más aguda y crítica. Y siempre contrastar la información, conseguir fuentes que si bien después a lo mejor por cuestiones de seguridad no quieren aparecer en la historia, hay que intentar acceder a ellas. Pero me parece un tema importantísimo, o sea, que se esté contando en este momento lo que está pasando en las fronteras, me parece muy interesante de hacer. Es complejo, pero no quiere decir que sea imposible. Ahora, no necesariamente tienes que abordarlo todo ya en una primera investigación. Uno puede hacer acercamientos, y esos acercamientos es lanzarse con un enfoque, con un artículo corto, luego seguir la pista, las fuentes. Cuando tú haces eso, las fuentes se van abriendo un poco más y te van mostrando otros caminos, ¿no? Entonces, creo que nadie le va a decir a uno que haga determinado artículo, determinada investigación, con tanto poder como que a ti se te ocurre y tú persigues esa pista hasta cuando ya estés un poco saciada de esa curiosidad, ¿no? Nunca va a ser tan potente que se te ocurra a ti y que lo persigas y que apasionadamente lo busques a que te impongan un tema. Entonces, si hay esas inquietudes, me parece que es muy interesante llevarlas a cabo. Vale, yo le podría agregar a John lo siguiente, y en la misma línea que dice José de no pretender abordarlo todo de una vez.
puedes ir como por partes abordando el tema. Y de hecho tienes uno muy importante aquí, lo de las agencias internacionales radicadas en Arauca. De hecho, si hay una arista que no estamos observando con cuidado en estos momentos y que me parecería muy importante, es como revisar un poco toda la cantidad de ayudas que se están direccionando hacia la atención de la migración como un fenómeno absolutamente crucial y central, por supuesto, en Sudamérica, para concentrarnos específicamente en el escenario de la migración venezolana, pero también centroamericana con todo este rollo de las caravanas. Entonces, en lo que nos ocupa acá, John, yo te invito a que desde Frontera de Arauca te preguntes, que puedes plantear un trabajo como cuántas agencias hay, qué tipo de cooperación están brindando, cuántos recursos se están vinculando, a qué tipo de personas están llegando, porque muy seguramente toda esa data, que puede que no esté disponible en la web, sí la podemos solicitar por acceso a información, porque es importante mirar cómo se ha venido dando toda esta suerte de apoyo a un movimiento migratorio que no va decreciendo. Creímos que con la pandemia iba bajando, pero es todo lo contrario, ya hay personas que están en su tercer viaje. Es decir, salieron de Venezuela, atravesaron América Latina, llegaron al Cono Sur, se están regresando en el retorno que vivimos en abril y mayo, que fue un proyecto periodístico que me correspondió hacer con unos periodistas maravillosos que están en frontera. Uno de ellos precisamente en Arauca, le tocó su parte por allá de trabajar, y que ahora en un tercer momento estos migrantes están saliendo nuevamente de Venezuela y atravesando otra vez el páramo, este páramo miedoso de Berlín a pie, y se están quedando contra viento y marea del alcalde, que emitió unos decretos para restringir la movilidad en su municipio, se están quedando allí. Entonces, ver esta suerte de inversiones y de ayudas me parece que es un gran tema periodístico que aporta a entender que sí ha habido una acción, y que es una acción que puede ser vigilada por nosotros como periodistas y que sería muy importante desde la investigación. Y con relación a los temas de violencia, contrabando, claro que sí, estás en un territorio súper complejo, y yo lo que te invitaría es que la recomendación es nunca te vayas a hacer esas coberturas solo. ¿A qué me refiero con eso? A que deben haber protocolos de seguridad. Si eres freelance y si no tienes medio, busca la cobija de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, y su protocolo de seguridad y el seguimiento que nos hacen a colegas cuando nos vamos a zonas complicadas a reportear. No te desconectes y te vayas solo, porque no es bueno, y porque nosotros necesitamos periodistas vivos contando las cosas que ocurren y no cualquier otro suceso negativo. Y además, porque en la medida en que tú te relacionas con otros, puedes fortalecer tu mirada y puedes sumar más ojos a ese ejercicio que estás construyendo. Bueno, acá nos dice JC Coral que la migración no es solo migración, sino que lleva consigo delitos conexos a ella, trata, prostitución, y existen unas mafias y pulpos enormes de delincuencia. ¿Cómo informo sin miedo? ¿Cómo vencer el miedo, José? Bueno, yo creo que, a ver, te voy a hablar de mi experiencia propia. Es importante a veces sentir miedo, los periodistas somos humanos, o sea, yo creo que sí, es normal incluso a veces tener ciertos temores en ciertos momentos a la hora de abordar ciertos temas. Lo que pasa es que esos temores no pueden ser más grandes que vos, porque si en algún momento te dominan, pues es necesario parar, buscar otra cosa, porque tampoco una historia está por encima de la propia salud mental de uno mismo, ¿no? Entonces, no se trata de no hacer las cosas, yo creo que hay que tomar medidas para que tu trabajo esté lo más blindado posible. Entonces, si no hay medidas de seguridad, por ejemplo, que pongan en riesgo tu vida, pues hay que replantearlo todo, hay que reevaluarlo todo. En segundo lugar, porque hay rutas, hay caminos para uno blindarse en ese sentido, ¿no? Y si no hay garantías, pues no lo puedes hacer. O sea, si no hay garantías que protejan tu vida, no lo puedes hacer. Segundo, una forma de blindarse y de generar tranquilidad consigo mismo y con el trabajo que uno está haciendo es que esa información esté absolutamente contrastada, contrastada, que tú estás seguro. Mira, hay momentos en los que uno dice, es que este hecho ya lo contrasté 4 o 5 veces y definitivamente eso da tranquilidad, ¿no? Saber que vas por un camino seguro, ¿no? Cuando la superficialidad, digamos, en el periodismo hace que andes con miedo.
porque no vas a poder, tu trabajo no va a poder resistir una lupa o una mirada, ¿no? Pero cuando tú tienes todo blindado, has contrastado la información, has entrevistado a muchas personas, pues eso te da tranquilidad. Y por último, pensaría que siempre es bueno preguntarle a alguien experto, conocido, de confianza, qué piensa de las apuestas arriesgadas que estás haciendo. Porque siempre se siente vértigo cuando estás, y es importante sentirlo, porque cuando estás haciendo algo que está abriendo un camino nuevo, por ejemplo, vas a sentir vértigo, pero es bueno no ir solo, no ir a ciegas, es bueno acompañarse de alguien y que otra persona con otra mirada, con otro mundo en la cabeza te diga, oye, ¿sabes qué? Muy bacano, pero me parece que está un poquito flojo por este lado, ¿no? Todo eso va llenándote de seguridad. Y lo contrario al miedo es la seguridad. Entonces, pienso que lo que hay que es atacarlo por ese lado, intentar encontrar, hacer amarres y amarres de seguridad para que vayan disminuyendo esos temores. Vale. Yo lo que te digo, solo quiero agregar una cosita, solo con eso, con relación al miedo, y es reforzar el tema del autocuidado. ¿Sabes? Hace mucho tiempo que los periodistas, hace muchos años, los periodistas no nos preocupábamos por eso. O sea, yo no fui consciente del autocuidado hasta 2009, cuando tuve la fortuna de asistir a un taller internacional en Nueva York, en la Universidad de Columbia, y iban a analizar experiencias de periodistas que habíamos estado sometidos a muchos traumas por la cobertura de la violencia. Y en ese momento pensé la importancia del autocuidado. Entonces, cuidarnos hace parte de esto. Tener miedo es legítimo. Y pensártelo y preguntártelo como tú lo estás haciendo, Coral, es muy chévere, porque eso te pone de presente que pueden pasar esos asuntos y que precisamente debes buscar ayuda que te oriente y que te acompañe a llevarlo y a entender si es posible seguir avanzando o si es necesario en ese momento parar. A ver, preguntas. Germán Arenas nos dice, también hay que prepararnos para el retorno de los migrantes por nuestras fronteras. ¿Quiénes tendrán nuevas historias? Sí, Germán, esto, bueno, lo voy a interpretar un poco como la importancia de pensar en el asunto del retorno. Y les iba a invitar a que miraran ese reportaje que construimos de manera colectiva, que es un podcast con 5 episodios que cuentan el retorno de los migrantes venezolanos. Y les iba a invitar a que todo lo que tiene que ver con el retorno, le sumemos este asunto del que vengo insistiendo desde el principio, como viajes de ida y vuelta, de tal suerte que ustedes puedan enriquecer todavía más los relatos, incluso con personas que ya estén en una tercera salida. Acuérdense que una de las distintas tipologías de la migración nos habla de una migración de carácter pendular. Esa migración pendular es que vive en las poblaciones fronterizas venezolanas, que viene a Colombia a trabajar, que se devuelve, que va y viene, o sea, el hermano, el miembro de la familia que sale a trabajar a Ecuador, que después de 6 meses regresa con los medicamentos a donde su mamá, que allá le entrega un poco la posta al otro que va a salir, o sea, esa es una migración pendular muy importante de revisar. Y yo creo que allí debemos de alguna manera mirar cómo pueden encajar estas categorías de retornos o de historias de ida y vuelta de las que venimos conversando. Victoria, y hacer un paréntesis, sí, no, pues solo para recordarles que también tenemos la guía, que es Pistas para narrar y cubrir la migración, para que la encuentren en la página de Consejo de Redacción. Justo hoy estuvimos haciendo bastante difusión de esta guía para que también la puedan consultar. Decirte que José se tuvo que desconectar un minuto, pero ya vuelve. Tuvo un problema técnico, pero ya vuelve y se reintegra. Y también decirte que hay algunas personas que están levantando la mano, entonces no sé si quieras darle la palabra. ¿Te parece que les demos, tú los vas guiando, por favor? Bueno, ¿quién inició? John Carlos Gómez, entonces si Angelita me ayuda, por favor, a darle la palabra. Listo, John, si quieres, por favor, activar el micrófono para poderte dar... No sé si te sirvió, John. ¿Estás ahí? Bueno, si John no está, entonces porfa se la damos a Nelson Andrés Tamayo, que también tenía la mano levantada, por favor.
Ah, no, ya está Aló, John. aló. Hola, John. Hola, ¿cómo están? ¿Me Hola, escuchan? ¿Me perfecto. Sí, escuchan? perfecto. Ah, Buenas bueno, muy tardes. buenas tardes para todos. Bueno, de lo que he escrito es como para plantear los temas que están interesantes aquí en la capital araucana, el tema de las personas ya radicadas, de migrantes venezolanos que han sido retornados, colombianos que vivieron mucho tiempo en Venezuela y ya están ahora aquí en Arauca, ya están permanentes, ya tienen sus familias completas y se ha aumentado la población en un 30% más o menos según las estadísticas del gobierno departamental y el gobierno municipal. Entonces, es algo muy interesante porque hay muchos emprendimientos, lo que decían los conferencistas, el tema del aporte que vienen a hacerle muchas personas que han trabajado de chef, que han trabajado en empresas multinacionales, en el sector petrolero, en el sector de la salud, médicos que trabajan ya en los hospitales del departamento. Entonces, es como enfocarse en ese tema del emprendimiento, de familias y personas que tienen mucha información, mucho que entregarnos para el trabajo que vamos a desarrollar. Chévere, lo entiendo más como que me estás compartiendo un poco hasta dónde has avanzado con las posibilidades que te ofrece la región en donde estás. Sí, pues lo que pasa es que hay muchos temas, entonces todavía no tengo claro por cuál voy a iniciar, pero ya me gustó lo que usted habló de las agencias internacionales, que es un tema que ya lo he venido trabajando y sería muy bueno porque inclusive las mismas agencias internacionales no están trabajando coordinadamente en Arauca. Save Children, Advivoca, está el Caritas Arauca, el, los jesuitas para refugiados. Son agencias internacionales que tienen muchas veces ayudas humanitarias y no enfocan en una sola comunidad y van y la otra agencia hace lo mismo. Entonces, hay falencias en ese trabajo de las entregas de las ayudas humanitarias, entregas económicas en efectivo que hacen también el Consejo Noruego, Caritas Arauca, hay unas tarjetas de débito que se las entregan a esas familias. Igualmente la Caja de Compensación Familiar de Arauca Confiar. Hay mucho trabajo en ese tema, pero no hay como decir, un directorio, no hay una ruta al migrante, que también fue un proyecto que el, la empresa Jesuitas para Refugiados nos planteó para organizar como una app, una, una aplicación que es la ruta al migrante, ¿no? Las Sí, personas que llegaran a Arauca pudiesen tener toda la información de Arauca, de Casanare, de donde están los sitios de ayuda humanitaria para ellos tener toda esa información, pero hasta el momento pues quedó ahí porque hay unas que no tienen recursos, entonces se está esperando es que haya un recurso para comenzar a hacer este trabajo. vale. Solamente te quiero sumar algo para que lo reflexiones y por supuesto ahora viene tu construcción de trabajo. Cuando uno plantea una hipótesis, que es una afirmación como la que acabas de decir, las agencias de cooperación internacional que están en el territorio atendiendo la migración no están coordinadas, eso implica un trabajo monumental. ¿Cuántas agencias? ¿Qué tipo de ayudas en un periodo establecido? Definir un periodo como que voy a revisar de aquí a acá, porque si uno lo deja muy amplio todo, se te puede convertir en una tesis doctoral y no alcanzamos a publicar un artículo. Entonces hay que pensar en qué tipo de agencias quiero mirar, hasta cuántas, en qué tiempo quiero revisar también, o sea, acotar nuestra hipótesis a una realidad posible para poder brindar una información sustentable. Adelante, Vicky. Vamos entonces ahora con Nelson, que también ya tiene ahí la posibilidad de participar, para que por favor abra su micrófono. Hola, muy buenas tardes. Buenas. Yo quiero abordar el tema del impacto casi siempre positivo de los migrantes venezolanos en el suroeste de Antioquia. En este momento, el suroeste, que es la región cafetera del departamento de Antioquia, está en cosecha cafetera. Y durante las últimas décadas se ha visto que hay carencia de jóvenes y de personas que vayan a hacer la cosecha. En los últimos 3 años y sobre todo en este año, con esta crisis, son sobre todo migrantes venezolanos los que han venido al suroeste, a los municipios cafeteros, a hacer esa cosecha. Me gustaría entonces dar recomendaciones para abordar el tema y
también que he encontrado muy poca información oficial con respecto, por ejemplo, a la cantidad de migrantes que están yendo allá, cuáles son sus prestaciones de salud, cuál es su salario, cuáles son sus prestaciones económicas y cuál es la atención que el Estado les está prestando en ese lugar. Nelson, ¿me recuerdas la zona en la que estás? El suroeste de Antioquia. Ok, vale, bueno, mira, te voy a como rutas por donde levantar información, y esto es para todos. O sea, ya quisiéramos encontrar en un solo sitio información sobre la migración. Hay una plataforma, la R4B, así en la web, que le hace seguimiento a todas las acciones y los datos que arrojan ciertos gobiernos que se comprometieron a ello, en tanto migrantes, refugiados, asilados, R4B. Ahora bien, para tú concentrarte en una región en particular, te invito, uno, a que hagas solicitud de petición de información al departamento, porque tiene dispuestas oficinas que están atendiendo acciones con relación a los migrantes, y tú puedes presentar un derecho de petición formulando muy bien las preguntas sobre lo que quieres averiguar. Dos, también puedes dirigirte a las asociaciones de migrantes. Yo tengo un par de contactos que te puedo facilitar, asociaciones de migrantes en Antioquia, que han ido armando sus propias bases de datos, y es muy potente lo que ya vienen logrando en ese sentido, y que me parece importante. Y tres, por favor, revisa qué universidad en Antioquia tiene como fin algún tipo de observatorio de la migración, así como la Universidad del Rosario tiene un observatorio súper poderoso al cual puedes también acudir a ver qué tipo de datos hay ahí que te pueden servir. Muy probablemente algún estudio, algún trabajo potente se ha debido hacer en Antioquia y que te pueden sumar. Y te estoy hablando solo de 3 tipos de fuentes. Todavía no te estoy metiendo agencias de cooperación, que son otras. O sea, lo que quiero decirte es, hay que tocar varias puertas para poder armar el rompecabezas. Siempre diciendo lo que cada una de ellas aporta y hasta dónde cada una de ellas llega. Y así vas a poder nutrir un poco más tu mirada. ¿Vale? Listo, muchas gracias. Bueno, vamos ahora con Betty Martínez, que también te levantó la manita. Entonces, Betty, no sé si ya estás lista, y para que se vaya alistando William. Entonces, listo, Betty, entonces para que actives tu micrófono y puedas hacer tu pregunta. Ok. Y te dieron la palabra. Ya. Hola Gina. José. Bueno, ¿me escuchan? Perfecto, Betty. Ok, vale. Bueno, a mí hay un tema que bueno, es una pregunta para Gina y bueno, sé que José no está. Es que estamos hablando de que ya la migración llegó para quedarse en nuestro país. De hecho, eso la semana pasada aquí también lo dijo el gerente de fronteras, el nuevo gerente de fronteras. Y si la migración llegó para quedarse en Colombia, pues también se queda todo lo que ellos representan. Todo lo que representa la migración se va a quedar en este país. Entre eso se va a quedar las personas que de alguna manera encuentran en la delincuencia una forma de vida. Mi pregunta es, o mi inquietud es, ¿por qué siento que queremos borrar de este tema migratorio estas situaciones que nos generan inseguridad en el territorio, en esas personas que han llegado y encuentran en la delincuencia, ya lo dije, una forma de vida? Siento que sabemos que eso está, pero no encuentro que querramos cubrirlo. No sé si por temor o por angustia o porque preferimos mejor contar otras cosas y no contar eso. Quisiera saber si ustedes en ese análisis o en ese trabajo se han topado con esas situaciones dentro de todo lo que ustedes han trabajado, porque han trabajado más la migración desde el tema investigativo, porque lo han caminado, como lo dice Gina. Y lo otro es que cada región mira y siente la migración de una manera distinta, de una manera diferente. En La Guajira, la migración la vivimos o la sentimos de una manera muy diferente a como la puedan sentir en Bogotá o en Medellín, por algo básico, y es que nosotros aquí, desde hace mucho tiempo, tenemos una frontera, especialmente la Guayú, que no tiene frontera. Nosotros tenemos Guayú
colombianos que son venezolanos y venezolanos que son colombianos. O sea, hemos convivido permanentemente con el país de Venezuela y con los hermanos venezolanos. De hecho, le decimos ellos son nuestros hermanos. Entonces quería también como que plantearle ese tema a manera de reflexión, la forma como cada región, este tema migratorio lo está viviendo de una manera distinta y lo siente de una manera diferente, y lo que se presenta es también distinto, porque contrario a lo que uno creyera, aquí en La Guajira los temas de xenofobia, por ejemplo, no han sido tan marcados. Y eso tiene una explicación, y es que nosotros hemos convivido toda la vida con ellos. Mientras el tema de xenofobia en otras regiones sí ha sido más marcado. Entonces quería como compartir esas inquietudes. Vale. Bueno, me parece bien lo que plantea Betty. Bueno, yo por el contrario, yo no creo que el tema esté invisible, y yo sí creo que se está abordando. Mi lectura es que el abordaje es malo, y soy muy crítica en eso. Creo que el abordaje es malo, y lo creo de alguna manera porque la representación que hacemos lo hacemos desde la generalidad. Nosotros revisamos como toda una suerte de piezas de titulares de medios en 3 países, Colombia, Ecuador y Perú, para un proyecto que recién acabé, en el que participé, que me pareció muy interesante. Y claro, lo que yo veía era como, eso que tú mencionas sí pasa, como una suerte de preocupación de cómo lo trato, y por preocuparnos tanto por cómo lo trato, la embarro, perdón por la palabra, pero así me sale en costeñol, y no me curo en salud muy bien sobre la representación que yo construyo con el periodismo frente a estos temas, ¿no? Recién mencionaba José lo del rollo de la alcaldesa de Bogotá y cómo lo mencionó, y ahí yo entro a decir, es que, ojo, la construcción narrativa y la ética de las palabras es determinante a la hora de informar. Yo por lo menos me pregunto, ¿qué sentido tiene cuando yo digo una historia como esta? En las cárceles colombianas hay tantos ciudadanos venezolanos. ¿Por qué decirlo ahora? ¿Por qué hace 10 años no nos interesó cuántos ciudadanos norteamericanos estaban? ¿Qué es lo que hace que esto sí sea tema ahora y antes no lo fuera? O sea, esas son como las preguntas que yo invito a hacer con pensamiento crítico, ¿no? Para poder anclar el tema muy bien y para poder hablar de situaciones que, por supuesto, merecen ser informadas en los medios de comunicación, pero con el cuidado de la investigación. No cuidar, no decirlo, es cuidarlo para sustentarlo con la investigación. Y todo lo que se puede sustentar desde la investigación, creo que tiene, por supuesto, cabida en los medios de comunicación. Creo que muchos periodistas también se han preguntado, sobre todo los de televisión, que les toca un trabajo durísimo, que es que les hacen el cambio en directo y le dicen, Betty, ahí te va, y tú arrancas diciendo lo mismo que, o sea, por lo menos, este ejemplo lo vi en un canal en Perú. Vamos a contar una historia de un robo, y en el robo están involucrados ciudadanos venezolanos, el titular cuando arranca el noticiero. Luego la señora presentadora vuelve a decir lo mismo, y dice, los venezolanos en un robo. Y luego le dan paso al periodista y vuelve a decir lo mismo, los venezolanos en un robo, y entrevista a la persona, y la persona no solamente dice los venezolanos en un robo, sino que lanza en ristre contra todos los migrantes. Y el chico, pobre chico, que está en vivo, no puede cortarlo, no puede hacer nada, no puede... Entonces yo digo, bueno, y él me pregunta, Gina, ¿cómo resuelve uno eso? Entonces yo digo un poco como, para mí, la solución comienza desde los editores. ¿Dónde están los editores que plantean los titulares con los que yo voy a dar entrada a las noticias? Porque si tú estás en campo y escuchas un titular que no es general, sino específico, tú así vas a poder direccionar la entrevista. Pero si no te dan opción, te fuiste por ahí, y más lo que asusta una cámara en vivo, tú que has sido corresponsal y que te tocó en algún momento de tu vida, eso es complicado, es estresante. Entonces yo diría, se está cubriendo, no se está haciendo bien, se necesita hacer con cuidado, pero un cuidado desde la narración y de la investigación para no generalizar en los temas y para no cargar nuestros temas de adjetivos que son los que deterioran la narrativa al final de cuentas. Recordemos un poco lo que nos enseña el maestro Germán Castro Caicedo en el cuaderno Folios de la Universidad de Antioquia cuando habla de reportaje. El ritmo del reportaje no se consigue por la cantidad de adjetivos que un periodista sea capaz de escribir en un texto, sino por la cantidad de datos absolutamente sustentables que yo sea capaz de colocar para soportar la verificación, o lo que hoy se llama más elegantemente fact-checking. Eso es ritmo. Entonces yo creo que eso es lo que le hace falta a ese tipo de historias, ¿no? De superar el color y de decir que todos los venezolanos, porque no son todos, porque hay unos que tienen nombre, y eso es la investigación periodística, de irnos a fondo,
para no meter en el saco a todos y generar estos estigmas del miedo a todos y de considerarlos a todos como un peligro. Y ahí es donde hacemos daños de alguna forma irreparables. Bueno, va entonces William y después Germán Arenas, ¿vale? Entonces, William, sí, por favor, abres tu micrófono. Muchas gracias, Victoria. Un saludo para todas y para todos. Desde un proyecto que estamos adelantando en Nariño llamado Oleadas, Cartografías Multisensoriales de la Migración, tenemos una pregunta que tiene que ver con la metodología. Es decir, nosotros vamos a trabajar lo que es la etnografía y también lo que son la IAP, Investigación Acción Participativa, porque hay varios componentes. Hay un componente que tiene que ver con recoger recetas de los migrantes, recetas de cocina, entonces es un componente gastronómico que se llama la expedición de las especias, pero por otro lado hay una galería, digamos que es una galería y exposición, digamos, al mismo tiempo, sobre fotografías de los cuerpos, digamos, de los migrantes, ¿sí? Sobre todo de los rostros, de las manos, de los brazos, con audios que ellos mismos van a compartir. Entonces va a ser una exposición. Entonces quisiéramos saber cómo ven de pronto esta metodología, lo que es IAP y etnografía, si la han trabajado, o de pronto qué otras herramientas metodológicas pues han trabajado y nos recomendarían. Y también pues una solicitud, ya terminando, y es si es posible compartirte a ti, Gina, digamos, la propuesta para vía correo electrónico para recibir una retroalimentación. Muchas gracias. Bueno, esto con relación a las metodologías, claramente estás presentando metodologías de la ciencia, de la investigación en ciencias sociales. Yo soy una súper abanderada en hacer fusiones de cosas. Me he caracterizado por eso y creo que celebro mucho tener esa como que le he perdido el miedo a atreverme a experimentar. Me parece que funciona muy bien en estos tiempos en que nos preguntamos todavía con mayor fuerza cómo podemos aportar desde el periodismo. Creo que es una bonita exploración. Y de hecho, cuando tú revisas lo que es la narrativa transmedia o transmedia, es eso precisamente, es participación y acción específicamente, ¿no? Te invito a que veas un proyecto fantástico que para mí es la escuela de los proyectos transmedia de Colombia, que es el proyecto Rosa, hecho por la maestra Olga Lucía Lozano, publicado en lasillavacia.com, y es la vida de una víctima por la violencia en el departamento de Córdoba, en mi región, y ella es la vida escogida para contar todas las historias alrededor de las víctimas en Colombia, y con una invitación a artistas plásticos empezaron a crear las piezas. Entonces, ahí hay un ejemplo interesante de cómo, desde la investigación aplicada en campo, con metodologías de ciencias sociales, podemos traducir esto en una narrativa periodística como es lo transmedial. Entonces, creo que ahí hay una buena forma de atreverte a ver y a revisar estos asuntos que son importantes. O te invito a que veas un proyecto que hicimos en el periódico El Tiempo que se llama La Coca y la Paz, que tiene un último capítulo que fue poner a pintar a niños de Tumaco lo que representa a su pueblo. Estábamos hablando de coca y violencia, y la vinculación de los niños era para saber qué tanto el discurso de la violencia ha tocado a estos menores. Y lo comprobamos y luego vinculamos sus dibujos. Investigación, acción, participación. Con relación a la última parte de tu pregunta que dice que si me la puedes enviar al correo, no sé cuál va a ser el mecanismo, Victoria, con los participantes para la revisión de las matrices. Ella nos contará. Aprovecho de una vez y si quieren les cuento y salimos de la inquietud de una vez. Tenemos hasta el 3 de noviembre para subir todas las propuestas de investigaciones de historias que ustedes van a presentar, y solo hasta ese día vamos a recibir. Después pueden, digamos, si alguien se colgó la puede subir después, pero las que se suban después del 3 de noviembre no van a tener retroalimentación. Entonces, puede que la historia quede o no quede porque son muchas propuestas y solo tenemos, digamos, 7 cupos, pero lo que sí vamos a garantizar es que todas las propuestas van a recibir retroalimentación editorial por parte del Consejo de Redacción para que ustedes las puedan llevar a cabo, como pues, tener algunas recomendaciones para que las puedan desarrollar. Bueno, entonces aprovecho para darle la palabra a Germán. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfecto. Bien.
Yo quería plantear lo siguiente. En la investigación periodística que yo estoy adelantando sobre la migración y se llama Frontera Invisible para los migrantes, se puede colocar un antecedente y es la migración en Colombia, no solamente basada en Venezuela, ni de africanos, ni nada, sino que por la experiencia propia de mi familia, la migración sirio-libanesa, cuando el conflicto armado, la Segunda Guerra Mundial y de ahí para adelante, es como el inicio del tema migración en Colombia y de pronto no se ha contado cómo fue que llegaron los sirio-libaneses a nuestro territorio, a las regiones de Córdoba y otras regiones, también por la zona de Maicao. Y el sirio-libanés ha sido una huella de emprendimiento empresarial. Tenemos el ejemplo de muchos sirio-libaneses, inclusive mi abuelo fue un emigrante y llegó aquí a Colombia. Entonces yo creo que no se ha contado esa historia. Sería bueno hacer una fusión dentro de la historia al día de hoy y no ver la migración solamente como un fenómeno de venezolanos huyendo de su país por A o B circunstancias. La última parte de tu pregunta se la escuché entrecortadita, o sea, las últimas palabritas que mencionaste. Sería... Gina, que si sería viable colocar dentro de mi historia el recuento histórico de los migrantes que han llegado a Colombia, no solamente los venezolanos, sino comenzando a contar por la historia de los sirio-libaneses, que para mí es un ejemplo que no se ha contado de pronto. Vale. Pues mira, yo creo que los puentes de comunicación que se pueden construir alrededor de las historias migratorias son infinitos y posibles. Lo que estaba diciendo ahorita más antecitos, José, cuando hablaba un poco de esta migración africana que atraviesa semejante mar, semejante océano, se vincula con el Caribe, atraviesa el Darién, ¿no? Colombia, va hacia Centroamérica para ir al norte o va al sur, porque hay colonias de migrantes africanos en Chile. O sea, eso te da un marco de posibilidades y a mí me parece que está súper bien conectado. De hecho, conozco un trabajo que está haciendo un periodista hoy día en Barranquilla, que está tratando de mirar cómo es este nuevo flujo migratorio de lo sirio-libanés, producto de la guerra actual de Siria, y lo venezolano, producto de la emergencia compleja humanitaria en el vecino país, trayendo dos historias para contar similitudes y diferencias, como las vidas perfectas para contar que la migración es un fenómeno mundial, pero que al mismo tiempo mantiene unas diferencias muy notorias según contextos culturales y territorios. Entonces yo creo que es fantástico, habiendo tenido nosotros unos momentos muy interesantes para el caso cordobés desde los 20 y 30, con la llegada de estas familias y luego que se fortalece con las guerras, la llegada de más migrantes, creo que es una muy buena excusa para ir hacia atrás y para conectar. De hecho, Germán, te cuento rapidito otra experiencia que estoy asesorando de un periodista en Perú que está conectando la migración china-japonesa de Perú, que se quedaron en una provincia en particular y a esa provincia también están llegando hoy día venezolanos. Entonces él quiere hacer encuentros de generaciones de migrantes para ver qué pasa en esos momentos en que ya muchos llevan mucho tiempo en el territorio y otros apenas recién llegan, y cómo se comunican, cómo se entienden, cómo se encuentran y cómo... Esta palabra me gusta muchísimo porque la vengo usando hace varios días, ¿no? ¿Cómo se nombran? Y cómo quieren que nosotros los nombremos. Entonces, claro, me parece lindo que avances y es totalmente posible desarrollar un proyecto como ese. Voy a darle entonces la palabra a Karen y después de eso te voy a leer un par de preguntas que se han quedado como atoradas en el chat para que también pues, resolvamos esas y después de eso seguimos dando la palabra. ¿Listo? Karen, por favor, activas tu micrófono. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí con ustedes y aprender de todo este proceso. Bueno, yo estoy ubicada en Jamundí, cerca a Cali, capital del Valle, y en esta zona se encuentran muchos migrantes y sobre todo en compañía de mi mamá hemos visto las afectaciones que han tenido los niños. Entonces quería orientar esta investigación sobre la migración vista desde los ojos de los niños. No sé qué tan prudente sea, porque igual son menores de edad. Pues tengo que pues buscar como esas ayudas de entidades, me imagino como el ICBF y todo eso para abordar este tema. ¿Qué opinan? ¿Qué me pueden aconsejar sobre eso? Vale, perfecto. Pues mira, los desafíos que hay para los trabajos, yo quiero más bien plantearte como
a ti, o sea, voy a tomar unos minutitos, Vicky, como un poco te quiero preguntar específicamente, yo siempre les digo a los periodistas, cuando se metan en un tema, plantéense la pregunta con relación al tema, un poco como la matriz, pero la pregunta con la que ustedes están casados y rejugados que se quieren responder por encima de cualquier cosa. Entonces yo te diría, te voy a devolver la pelota para situarte todavía más. ¿Qué es eso que te está martillando en la cabeza? ¿Qué es lo que te quisiera responder en particular con relación a esa inquietud que tienes para la cobertura? De pronto narrar es que tuve la oportunidad de conversar con un niño de 9 años y empezó a contarme ciertas cosas de esa migración tan crueles que normalmente pensamos que viven los adultos. Entonces poder narrar esos sucesos, poder dar cifras de los niños que están viviendo, eso me parece muy valioso. Vale, esa es... Bien, entonces me estás hablando de niños, por eso quería ir como al fondo. Te voy a recomendar que veas un proyecto que se coordinó con Historias que Laten, que se llama Hijos Migrantes. Si hay un tema que se está cubriendo poco hoy día es niñez, infancia y adolescencia en los temas migratorios, con una mirada de derechos humanos muy puntual. En ese trabajo lo que se hizo fue darle voz a estas personas, pero una voz, mejor dicho, dura, fuerte desde los territorios, desde Arauca, Cúcuta y Bogotá, para que ellos contaran historias de cómo los ha transformado la migración y cómo los ha convertido de alguna manera en una generación muy notoria en los territorios donde están y con deseos de hacer cosas nuevas, ¿no? Como los nuevos soñadores o los dreamers, como lo empiezan a llamar también en Ecuador. Entonces te diría, uno, tienes que revisar muy bien cómo te vas a acercar con los chicos para que puedas tejer lazos de conexión con ellos y contar sus historias. Me gustan las técnicas de ponerlos a dibujar, de hacer diarios, de escritura, de lúdica, para que tu trabajo de inmersión allí y de comprensión de lo que ellos están contando sea mucho más bonito que la simple entrevista seca. Segundo, hazte acompañar de alguien psicopedagogo para que te nutra antes de lanzarte al territorio, porque trabajar con menores es complejo, además de que las normas nos trazan como una suerte de limitaciones específicas de hasta dónde podemos llegar. Y lo tercero, cultiva tremendamente la empatía. Con los más jóvenes hay que trabajar fuerte eso, porque cuando nos estamos volviendo grandes parece que se nos olvida que la empatía es lo que deriva en el éxito de cualquier ejercicio periodístico. Gina, a propósito de eso que estás hablando, te voy a leer una de las preguntas que tienen que ver con el tema que venías diciendo. Es un de Paula Rodríguez. Dice, buenas tardes, ¿qué aconsejan para el abordaje y cobertura de los testimonios de migrantes menores de edad? Estoy pensando en investigar sobre la situación de niñas venezolanas que están siendo explotadas sexualmente en la frontera colombo-venezolana. Bueno, trata, explotación sexual, los riesgos por lo menos en Arauca conocí chicas que terminaron víctimas de estas redes de prostitución infantil, o sea, toda una suerte de situaciones muy complicadas. ¿Qué recomendaciones te doy? O sea, me parece que son temas que hay que hacer visibles. Y hay que hacerlos visibles con mucha fuerza, porque están en peligro las vidas de estas generaciones que están, no que vienen, que están, que van a construir unas nuevas formas de relacionamiento, comunicación e integración. Y te pido que te juntes con organismos internacionales como Save the Children y otros, que están haciendo un trabajo muy interesante en territorio para que te puedan orientar sobre cómo también desarrollar como trabajo de campo sumado al ejercicio periodístico. No es que vamos a hacer las cosas como lo hacen ellos porque nuestros procesos son distintos, pero sí tener claro cómo podemos respetar todos esos procesos también para poder trabajar allí. Y en el sentido amplio de la pregunta diría, blinda mucho, a ver, no es que no sintamos, ¿vale? Esta no es una invitación a no sentir porque les está hablando la lágrima más rápida del oeste. Yo soy muy llorona. Yo me vinculo más de lo que debo con los procesos periodísticos, pero siempre digo que hay que prepararse un poco para esto, porque las realidades son rudas, pero hay que estar allí, con los pies bien puestos sobre la tierra y con un saquito protector para poder contarla, porque lo que se requiere es precisamente que se cuenten las historias, protegiendo, por supuesto, a nuestras fuentes. Y sobre ese mismo tema, Ernesto Coral dice,
La migración no es solo migración, sino que lleva consigo delitos conexos a ella, trata, prostitución y existen unas mafias y pulpos enormes de delincuencia. ¿Cómo informo sin miedo? Esa fue la que la que respondimos ya ahorita, Vicky, esa de informar sin miedo. Hicimos como alusión un poco a que el periodista, qué bueno reconocer lo que le pasa y qué bueno prepararse para lo que viene. Y qué bueno detenerse cuando sea necesario y no pueda avanzar, para tomar un aire y saber si puede continuar. Bueno, para que se vayan alistando, le vamos a dar la palabra a solo 2 personas más, porque por tiempo ya no nos va a dar más tiempo. Es Andrés, que ya le están dando la posibilidad, y Carlos Meme, que creo que estaba por ahí alzando la mano. Entonces, Andrés, si quieres activar tu micrófono mientras vamos revisando otras de las preguntas que están ahí en cola. Aló, aló. Sí, ahora sí. ¿Me escuchan por allá? Sí, perfecto, te escuchamos. Ok, perfecto. No, bueno, primero, qué suerte, Gina, tenerte en un espacio como esto. Hace rato que sigo tu trabajo y quería compartir un proceso como este contigo. Bueno, un saludo a José Guarnizo, que ya en otras oportunidades hemos coincidido en espacios de formación y fortalecimiento del periodismo hacia el tema migratorio. Eh, bueno, yo me encuentro ahorita en una dicotomía. Por una parte, porque pues pertenezco a una organización civil que trabaja el tema migratorio, soy periodista venezolano, migrante, eh, nadie me puede quitar esa vivencia y esa experiencia que tengo acumulada, ni ese conocimiento que tengo sobre las problemáticas que sufren los migrantes al momento de cruzar la frontera. Pero en el marco de esta organización, nosotros hemos venido desarrollando ya desde principios de este año unos proyectos donde estamos formando a jóvenes y a líderes comunitarios en comunicación comunitaria para transformar narrativas que disminuyan la xenofobia, como antecedió Betty. En Guajira no percibimos tanto un tema de xenofobia, sino más bien de aporofobia, donde se puedan generar procesos de integración entre comunidades de acogida y la población migrante, que de algún modo se genere una movilización social hacia lo positivo. Entonces, dentro de este proyecto, nosotros hemos construido algo que llamamos una galería de la fraternidad. Y como a estos chicos y a estos líderes se les está enseñando sobre la fotografía, sobre la redacción para las redes, sobre hacer podcasts, videos y este tipo de cosas, esa galería la hemos venido alimentando. La hemos venido alimentando con productos y trabajos que hacen los mismos jóvenes y los mismos participantes de ese proceso de formación. Pero ya nosotros estamos como ahorita pensando en llevar eso a otro nivel y nos gustaría hacer ya la galería algo más sólida. Hasta el momento la hemos manejado en entornos virtuales, pero sí nos gustaría como llevarla a otro nivel y tenemos algunas ideas allí y no sé, es una opción que tengo. Pero la otra opción que tengo es precisamente que como organizaciones civiles nos encontramos ahorita ante un desafío y es el sostenimiento de nuestras acciones y también en la medición del impacto de las acciones que estamos teniendo. Nosotros formamos parte de una federación que se llama Coalición por Venezuela, que reúne a diversas organizaciones que hay a lo largo y ancho de las Américas, y que en Colombia habemos 28 organizaciones civiles que trabajamos el tema migratorio, y nuestro principal desafío es precisamente ese, hacer sostenibles las acciones que desarrollamos y cómo medimos ese impacto. Hay algunas que se dedican al tema de la incidencia en políticas públicas, hay otras que nos dedicamos al trabajo de desarrollo social
y comunitario, hay otras que tienen el tema de asistencia humanitaria, pero recientemente se han aprobado una serie de recursos para atender la situación migratoria. Sabemos que de esos recursos llegan muchos hacia Colombia, pero ¿cuánto de ese recurso llega a estas organizaciones civiles? ¿Ya? Entonces, ahí hay como un tema un poco enmarañado, un poco profundo, pero que también sería muy interesante ver, evaluar si efectivamente todo ese dinero que llega para atender la migración está rindiendo frutos, está siendo bien ejecutado, está llegando a quien debe de llegar, cómo se está manejando eso, qué tanto es la transparencia que existe para manejar eso. Entonces, me gustaría que Gina me pusiera allí, me orientara. Andrés, tú y yo nos conocemos, ¿cierto? Creo que nos hemos visto, ¿no? No, yo no pude estar en el taller con Fundación Gabo. Bueno, vale, bueno, pero sí, tu nombre me es familiar. Ve, lo que te puedo decir, yo creo que esto lo podría atar, y para ir cerrando, porque yo salgo volando ahorita para una entrevista, pero lo puedo atar muy bien a lo que mencionaba el colega de Arauca, ¿sabes? A mí me parece que ustedes como organizaciones y que están trabajando desde el área de las comunicaciones potentemente con estos temas, tienen mucho que aportar, porque es una mirada distinta también a la del periodismo en acción, puro y duro que podemos hacer sobre la cobertura de la migración. Me parece que está muy, muy bien planteado el enfoque de mirar en terreno cómo se están dando esta suerte de ayudas, de apoyos, de avances a los proyectos y a los programas. Y eso de la mano de un esfuerzo por una reportería testimonial, o lo que yo llamo un relato coral, o lo que más me gusta como género para practicar, que es el reportaje, que es sumar muchas voces. Creo que puede dar una muy buena fotografía, Andrés, del ejercicio que quieres plantear. Y los animo a todos en ese sentido. O sea, un poco la matriz esta que a veces me dicen, Gina, pero es difícil. Yo digo, no, cuando le coges el gusto a la matriz te vas a dar cuenta que no es tan difícil. Es buscar tus testimonios, tener tus expertos y sabios, que son todas estas fuentes como las que tú quieres abordar de organizaciones para conseguir datos, e irte a los documentos y al acceso a la información. Y a partir de allí elaborar un relato coral muy potente que pueda mostrar cómo está caminando todo este apoyo y al mismo tiempo cómo está generando posibilidades y oportunidades para todas las audiencias en particular y para los migrantes en específico, ¿vale? Bueno, entonces ya cerramos, o sea, sé que hay muchas preguntas, entonces lo que les proponemos es, digamos, esas preguntas que quedaron sin respuesta las vamos a contestar a través del foro. Como se han dado cuenta, varias personas ya han hecho preguntas y ya se han respondido. Entonces, solo les pediría activar la cámara en ese momento para una fotografía. Y pues Gina, si quieres cerrar con algo muy corto y ya nos desconectamos. Estás con el micrófono silenciado. Estaba con el micrófono silenciado. Chicos, corto es invitarlos a que sigamos construyendo esta agenda. Esta agenda hay que nutrirla. Hay que hacerla puente y camino. Hay que construir una agenda que responda a una palabra que yo adoro desde que me conecté tremendamente con la migración, que es integración. Yo sé que podemos hacer integración con estas coberturas, desde temas duros hasta temas más amables, pero todos atravesados con una mirada desde la crítica y desde la construcción. Bueno, entonces, por favor, salúdenos si quieren hablar. Entonces, por favor, ayúdenme, equipo, con las pantallazos. Saludos, Gina. Hola, gracias por este evento. Hoy tomando Muchas ahí gracias las a todos, un saludo. Gracias. Gracias por el espacio, está muy bien. Qué bueno verles las caras ya en esta parte final. Por favor, no olviden llenar sus evaluaciones, sus encuestas y enviar la propuesta hasta el 3, por favor. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas por el espacio, por la participación. Gracias, Gina. Nos despedimos también. José no se puede quedar, pero bueno, vale, que estén muy bien. Cuídense mucho y mucha suerte con sus propuestas y que salgan las mejores de acá, ¿vale? Ojalá, que chévere. Chao. Vale, Chao. bye. Chao. Gracias, hasta luego.